Muy buenas, estimados jóvenes. Estoy nuevamente con ustedes para compartir este video que tocará el tema del regulador Zener para corriente alterna, lo que se denomina fuentes reguladas Zener. En el video anterior, recuerda, vimos las aplicaciones en corriente continua del diodo Zener. Ahora vamos a ver una aplicación que es la más utilizada en electrónica cuando se desean voltajes regulados, que son las fuentes reguladas Zener. Pon mucha atención a este video. El tema que vamos a discutir o vamos a ver en este momento son fuentes reguladas Zener. Primeramente veamos este diagrama de bloques de una fuente regulada, la cual tiene un transformador, un rectificador, un filtro y tiene el regulador. Las señales respectivas se muestran aquí abajo. Estas son las señales del primario y secundario del transformador. Esta es la señal del rectificador. Esta es la señal filtrada, o sea, esta señal filtrada, que es la señal que entra al regulador. Y la salida es una forma de corriente continua. ¿Te recuerdas el tema de la diferencia entre corriente directa, que es esta pulsante, y la corriente continua? Pues para eso sirve la fuente regulada Zener, para llegar a una forma de onda de corriente continua. De forma circuital tenemos acá el transformador como primera etapa, tenemos al rectificador de onda completa tipo puente como segunda etapa, como tercera etapa está el filtro de entrada con condensador y la cuarta etapa es el regulador. Te recuerda, ¿verdad? Una resistencia limitadora, el diodo Zener y la carga de alimentación. Si nosotros modelamos este circuito con Proteus, tenemos una fuente de corriente alterna de 20 voltios pico, tenemos el rectificador de onda completa, un capacitor de 5 microfaradios como filtro, una resistencia de carga de 10K. Al operar este circuito con estas características, el medidor de corriente continua nos muestra 17.4 voltios de corriente continua. Si nosotros modelamos el anterior circuito y vemos las formas de onda, tenemos a la entrada del filtro una señal de onda completa que tiene un valor pico de 18.6 voltios. ¿Por qué se muestran 18.6 voltios? Bueno, se muestran 18.6 voltios porque tenemos 20 voltios pico menos los 1.4 que caen en los dos diodos. Tenemos el valor de 18.6 voltios picos. Ya que estamos hablando de una frecuencia comercial, en un rectificador de onda completa se duplica la frecuencia, de tal manera que ahora tenemos 8.33 milisegundos. Aplicando el filtro del circuito anterior de 5 microfaradios, esta señal se convierte en esta, mira, la cual tiene un voltaje pico a pico, tiene un valor de corriente directa de 17.4 voltios, que prácticamente es 18.6 voltios pico, que son estos mismos, menos la mitad del voltaje pico a pico, nos da un valor de 17.4. Aquí hay que notar dos señales importantes, dos tiempos. El tiempo T1, que es el tiempo de carga del condensador, y el tiempo T2,
que es el tiempo de descarga del condensador. Voy a volver a repetir. Tiempo T1 es el tiempo de carga del condensador y el tiempo T2 es el tiempo de descarga del condensador. En ambos tiempos se alimenta la resistencia de 10K. Si nosotros variamos la resistencia de carga de 10K a estos valores que estamos mostrando aquí, ahora tenemos 20K para el mismo valor del filtro, tú te das cuenta que el valor de rizado disminuye a 1.4 voltios. Si nosotros en vez de 10K bajamos a 5K, el valor de rizado aumenta de 2.4 a 4.8 voltios pico a pico. Y si aún bajamos más la resistencia a 2K, de 4.8 voltios pico a pico, tenemos un valor de rizado de 7.8 voltios pico a pico. Quiere decir que el valor de corriente directa va disminuyendo. Lo que quiere decir que el valor de rizado de una señal filtrada es función de la resistencia. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra las cargas. Una resistencia de 2K, tenemos un valor de voltaje pico a pico de 7.8 voltios para un voltaje de DC de 12.9 voltios y así sucesivamente. Aumentando el valor del condensador para disminuir el rizado cuando RL disminuye, te recuerdas, ¿verdad? Para 2.K tenemos el valor máximo de rizado en esta simulación que estamos haciendo. Pero hemos aumentado ahora de 5 microfaradios a 28 microfaradios. Mira lo que sucede. Tenemos en la carga la misma alimentación de 17.4 voltios anterior y tenemos un voltaje de rizo de 2.6, que era el caso que teníamos para una resistencia de 10K y un condensador de 5K, de 5 microfaradios, perdón. Ahora, para llegar a ese mismo valor de voltaje de rizo pico a pico y el mismo valor que teníamos en la carga de 17.4 voltios, hemos tenido que aumentar el condensador de filtro de 5 microfaradios a 28 microfaradios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos aumentando la capacitancia del condensador? Lo que sucede es que el tiempo T1, ¿te recuerdas el tiempo T1, verdad? Este tiempo cada vez se va haciendo más angosto y al irse haciendo más angosto, la corriente de carga del condensador va a aumentar, como lo muestran estas gráficas. Si tú te das cuenta, aquí en el tiempo de carga del condensador, cuando los diodos están cargando el condensador y están supliendo la corriente de la carga, hay un aumento de corriente en los diodos. Voy a repetir esto que es muy importante aquí en este regulador. De este punto a este punto, los diodos están suministrando corriente de carga al condensador y a la vez están suministrando la corriente para la resistencia de carga. De este punto a este punto, los diodos se polarizan en reversa y el condensador alimenta la carga. Por eso es que no aparecen picos de corriente en el diodo. Estos picos de corriente que tú ves acá son los picos de corriente en el diodo. Hay que tomar en cuenta las características que nos dan los fabricantes de los diodos respecto a las señales variables en el tiempo con valores de milisegundos o microsegundos. Aquí hay un ejemplo con dos condensadores. La curva roja obedece a un condensador y la curva azul a otro condensador. Obviamente, la curva roja obedece a un condensador mayor
que el condensador en azul. Aquí el valor de rizado es mayor y aquí el valor pico a pico de rizado es menor. Tú puedes ver aquí que para la forma de onda roja hay un aumento de corriente en los diodos. Para la onda azul hay un valor menor de corriente. La fuente regulada Zener es esta que se muestra de esta manera. Tenemos el capacitor, tenemos un transformador de 120 voltios RMS en el primario. En el secundario tenemos 14.2 RMS. Tenemos un fusible de entrada que protege al rectificador. Tenemos el capacitor de entrada de 47 microfaradios con un fusible que protege al regulador. Tenemos una fuente, una resistencia limitadora para el regulador de 150 ohmios, un diodo Zener 1N4744A y una resistencia de carga de 3K. ¿Te recuerdas la ecuación del regulador? Que la corriente limitadora es igual a la corriente Zener más la corriente en la carga. El diodo Zener, las características son un voltaje Zener de 15 voltios, una IZ1 de 17 miliamperios, una IZT2 de 0.27 miliamperios, un valor óhmico del Zener de 14 ohmios, una IZ máxima de 61 y una potencia de 1300 miliwatts. Al modelar el circuito con Proteus, nos da a la entrada, a la salida del transformador, 14.2 voltios RMS, una corriente de 41.6, tenemos un voltaje medido en el capacitor de 17.1 y tenemos los 15 voltios en la carga, que es el voltaje operativo que va a regular el diodo Zener 15 voltios. Mira, tenemos la corriente de entrada al regulador de 13.7, el diodo Zener con esta característica de carga nos está consumiendo 8.69 miliamperios y la carga nos está consumiendo 5.01 miliamperios. Si nosotros sumamos estas dos corrientes, nos da este valor de corriente de 13.7 miliamperios. Fíjate en una cosa característica muy importante en los reguladores Zener. El voltaje en el filtrado. Tenemos 17.1 voltios. Este es un voltaje de corriente directa. El voltaje que queremos regular en la carga debe de ser menor que este voltaje, por lo menos un par de voltios. Por eso aquí tenemos 15 voltios. Nosotros no pudiésemos con este valor de voltaje tener un voltaje de regulación de 17 voltios porque entraríamos o meteríamos al diodo Zener en una zona de incertidumbre donde no nos va a poder regular perfectamente bien. La forma de onda simulada del regulador, tenemos acá las salidas del rectificador, esto es lo que entra al filtro, esta es la señal filtrada con un voltaje de rizo de 2.6 voltios. Esta señal en azul es esta señal que está aquí exactamente, es la señal que entra al regulador. Ahora, ¿cuál es la señal del regulador? Según la simulación Proteus, es esta roja, mira. Se ve bastante constante, ¿verdad? Una vez se estabiliza el circuito, se ve bastante constante y si tú te das cuenta, hay una diferencia del valor mínimo filtrado al valor regulado de 15 voltios que queremos regular. Ten en cuenta, muy presente lo que estoy diciendo, de que si nosotros queremos regular, mantener un voltaje fijo aquí en la carga, en este caso de 15 voltios, el voltaje de descenso mínimo de descarga del condensador debe de ser un poco mayor, aproximadamente unos 2 voltios, que el voltaje que nosotros queremos regular.
Aún así, si tú te das cuenta, voy a magnificar la señal, tú te das cuenta que aquí hay una pequeña variación. Mira. Cuando el voltaje está arriba, la señal es muy constante. Pero media vez llega aquí a este punto menor, hay un pequeño voltaje incierto acá, ¿no? Tómalo muy en cuenta lo que te estoy diciendo. Esto prácticamente es importante y en eso está basado el principio de los reguladores. Una guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje número 5, acompañada de una guía técnica de resolución de problemas, te va a aclarar mejor todos estos conceptos donde se dan algunos principios de diseño. Muchísimas gracias.